Hola, bendiciones para todos. Muy buenos días, tardes o noches a la hora que usted lo vaya a ver. Esta es la clase número 6. Vamos a compartir con ustedes y con todos nuestros estudiantes pues un poco de este tema que ya vimos sobre el evangelismo. Es lo que hemos estado hablando en los últimos días. Que Dios me los bendiga a todos de una manera poderosa. Que la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento llene sus corazones en Cristo Jesús. Un placer estar aquí de vuelta, ya mejor de la gripe que tenía. Y vamos a entrarle a este tema, vamos a orar primeramente. Padre, en el nombre de Jesús, yo te pido por cada persona que está estudiando, que está viendo estos videos, que se está formando. Ayúdanos, Señor, a seguir adelante, ayúdanos con este trabajo. Danos la inteligencia y la sabiduría, Señor, para poder comprender tu palabra y para poder tener éxito en todo esto con el Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, vamos a hablar de evangelismo, hacer un resumen, así que ponga mucha atención. Lo primero que tenemos que recordar es que Hechos 5:42, vamos a poner nuestras láminas, vamos a ponerle a mirar esto en la Biblia, el tema del evangelismo. ¿Será que esto realmente era algo que se practicaba o es algún invento de nosotros los pastores? Pero bíblicamente hablando, evangelizar es un tema que nos conecta con Dios y que nos permite darle a Dios toda la gloria. Hechos 5:42 dice: día tras día en el templo y de casa en casa no dejaban de enseñar y anunciar las buenas nuevas de que Jesús es el Mesías. Este verso, y cientos de versículos nos muestran que los primeros apóstoles, los discípulos, la iglesia, como inició la iglesia primitiva, predicaba, no dejaban de enseñar y anunciar, pero cualquier cosa no, las buenas nuevas de que Jesús es el Mesías. Este era el mensaje que ellos predicaban todo el tiempo, dice día a día. Estaban en dos lugares, en el templo y en las casas. Es decir, que había evangelismo en el templo y había también evangelismo en las casas. El evangelismo no debería ser una actividad que hacemos una vez cada mes para salir a la calle. Eso es una estrategia. Evangelismo tiene que estar dentro de la predicación de la iglesia, dentro de las enseñanzas de la iglesia, dentro del ADN de la iglesia. El evangelismo es más que un programa para ir a repartir un papel o tocar una puerta. Eso es una manera. Pero lo que dice este verso es revelador. Día tras día, todo el tiempo, ellos estaban en dos lugares evangelizando, en la casa y en el templo. En esos dos lugares se puede manifestar la gloria de Dios de una manera poderosa si somos capaces de creer. ¿Y qué era lo que ellos hablaban? De las buenas nuevas. ¿Qué es buenas nuevas? La palabra evangelismo viene de la palabra griega evangelizo, que significa buenas noticias. La raíz griega es eu, que significa buena, y ángelo significa mensajero. O sea, un mensajero de buenas noticias. Eso es el evangelismo, un mensajero de buenas noticias. Es evangelizar, es traer buenas noticias. Los griegos utilizaban este término para anunciar las buenas noticias de lo sucedido en la guerra. ¿Cuál guerra sería la nuestra? La guerra que Jesús libró en la cruz, derrotando a Satanás, al pecado y a la muerte, resucitando al tercer día para establecerse como Rey de Reyes y Señor de Señores y establecer una iglesia gloriosa y triunfante cuya cabeza es Él, pero que gobernamos junto con Cristo en los lugares celestiales y nos ha dado la salvación y la vida eterna. Esta es una batalla que Colosenses 2:14 describe. Cristo despojó a los principados y potestades y lo exhibió en un desfile triunfante en la cruz. La muerte y resurrección de Cristo puso fin al imperio de Satanás y solo se está esperando su juicio final, pero esa obra de Cristo le da la posibilidad al ser humano de redimirse y la iglesia debe ser la vocera de ese mensaje, que Cristo murió, Cristo resucitó y es el único camino de salvación. Ahí se lo resumí en 2 minutos. Entonces el evangelismo cristiano nos dice que Cristo murió y resucitó de entre los muertos para salvarnos a todos. De manera que evangelio es buenas noticias. De manera que esto tiene que estar claro porque evangelio no es cualquier cosa. El evangelio es las buenas noticias de salvación de Dios a la humanidad. Y eso era lo que predicaba la iglesia primitiva. Nosotros leemos a veces los hechos y decimos, ay, cómo crecían, ay, cómo venía gente, ay, eran multitudes, porque estaban todos los días hablando de Jesús.
Estamos muy lejos de eso y tenemos que retomarlo por el Espíritu Santo. ¿Cuáles son los motivos para evangelizar? Motivos para evangelizar. Primero que todo, es un mandato, según Mateo 28:19. Por tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Esta cita y otras más nos dice que el Señor nos dejó una comisión. Vayan y hagan discípulos. Pero para ser discípulos hay que anunciar las buenas nuevas, porque nadie puede seguir a alguien que no conoce. Un discípulo es un seguidor. Un discípulo debe ser un seguidor de Jesús. Por eso a los discípulos les colocaron eso, discípulos de Jesús, porque ellos seguían a Jesús. Pero para conocer a Jesús alguien les tiene que enseñar. El evangelio es anunciar esa buena noticia de nuestro Maestro, que es Cristo, para que otras personas sigan los pasos de Jesús y alcancen la salvación y la transformación. Es un mandato, Jesús lo dijo. Entonces tenemos que señalar que la mayor parte de la iglesia no está siguiendo la orden de Jesús. Entonces yo hice una pregunta: ¿por qué piensan ustedes o por qué pensamos que esto es así? ¿Por qué la gente no evangeliza hoy en día? No cuesta tanto. Bueno, muchas razones: por miedo, por temor, sea lo que sea, nuestra obediencia a Dios debe estar primero. Ahora, aquí dice algo que yo no leí en la clase del martes. El problema es que la evangelización implica transformación de vida, testimonio y proclamación del mensaje de salvación. Esto quiere decir que las personas no están compartiendo el mensaje simplemente porque no han pasado por este proceso, fíjese. Y esto es algo como para reflexionar. ¿Por qué a veces nos cuesta evangelizar? Ya dijimos, pero esto es una pregunta que hay que hacernos. ¿Será que no nos vemos transformados a nosotros mismos? Y por eso nos da pena compartir algo y a lo mejor nosotros tenemos nuestras dudas. ¿Será que hay mucha gente también a veces, hay muchas personas, ¿verdad?, que a veces no evangelizan porque su testimonio no los acompaña? Y entonces a veces nos da miedo y nos encerramos en nosotros mismos, que nadie sepa que somos cristianos, porque uno mismo sabe que tal vez no está haciendo la voluntad de Dios. O a veces dice aquí que la proclamación del mensaje es necesario y por eso a veces la gente no lo quiere comunicar porque le da temor a hablarle a otro. Por ahí pueden estar las razones. Lo que yo sé es que tenemos que vencerlas en el nombre del Señor. Otro motivo es porque el mundo está perdido. Jesús vino a buscarlo y a salvar lo que se había perdido. Saqueo fue un recaudador de impuestos que necesitaba que alguien le mostrara el camino. Otros ejemplos de personas que necesitaban salvación: el eunuco en la Biblia, bueno, y Cornelio. ¿Cuánta gente en la Biblia nos enseña que encontró la salvación a través de Cristo y estaban en necesidad? La otra razón para predicar el evangelio, mis queridos estudiantes de Edifica, es por eso, porque el mundo está perdido y lo único que lo puede cambiar se llama Jesús. No es tu mensaje, es el mensaje de Jesús en tus labios, en mis labios. La tercera razón es porque Dios va a pedir cuentas de eso. Ezequiel 3, 17, 18 habla del trabajo del atalaya. El atalaya era el vigilante que anunciaba cuando un mal venía. Entonces, al malvado estás condenado a muerte. Es decir, si tú no le hablas ni le haces ver su mala conducta para que siga viviendo, ese malvado morirá por causa del pecado, pero yo te pediré cuenta de su muerte. Esto es terrible, este versículo. Y no es que evangelicemos por miedo, pero finalmente, como yo leí en esta mañana, el apóstol Pablo decía, bueno, sea porque Cristo se ha predicado por envidia, por competencia o por lo que sea, pero es predicado. Es decir, yo sé que de repente es duro decir, Dios te va a pedir cuentas para que evangelice. Entonces tú dices, entonces me voy a mover por miedo. Pues la idea no es que te muevas por miedo, pero sí por temor a Dios, por respeto. Dios va a pedir cuentas por eso. Segunda de Corintios 5, 18 al 20 nos revela también el otro motivo por el cual debemos evangelizar, y ese motivo es el llamado. Nosotros tenemos un llamado de Dios, tenemos un llamado de Dios al ministerio de la reconciliación, cuando dice todo esto proviene de Dios, quien por medio de Cristo nos reconcilió consigo mismo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Es decir, el ministerio de nosotros llevar a la gente a reconciliarse con Dios. Así que somos embajadores de Cristo, como si Dios los exhortara a ustedes por medio de nosotros. En nombre de Cristo les rogamos que se reconcilien con Dios. Todos tenemos ese llamado. Usted tiene el poder que Dios le dio. Así esté tímido, así a usted no le gusta agarrar el micrófono, todo el mundo no va a parar en un púlpito, todo el mundo no tiene que agarrar un micrófono, todo el mundo no tiene que enseñar a grupos de personas, pero todos podemos decirle a una persona
que se reconcilie con Dios por medio de Cristo. Usted tiene el poder. Dios le da a usted ese llamado y nosotros tenemos que ejercerlo. La evangelización más efectiva en este tiempo parece ser el evangelismo personal. Y yo leí que hubo una encuesta, y aquí la quiero recapitular, que se hizo, que se le preguntó a las personas, vamos a volver aquí con la pantalla, se le preguntó a las personas cómo habían llegado a la iglesia. En esa encuesta dice que el 1 a 2% dijo que por una necesidad, el 2 a 3% porque estaba caminando y pasó por la iglesia, el 4 a 5% por la escuela dominical, el 5% porque una cruzada, una campaña que llamamos, el 6% porque un pastor lo invitó y el 75% dijo que alguien le habló cara a cara, por un amigo o un boca a boca. Como dicen los comerciantes, no hay mejor publicidad que el boca a boca. Eso es como cuando usted va a un restaurante y come, invita a otra persona, pero usted lo invitó. No es igual la publicidad que yo hago de algo que yo disfruté, que me bendijo, a que solamente lo vea por internet o en un periódico. Según esta encuesta, lo más efectivo es hablarle a la gente cara a cara. La mayoría de las personas que vienen a Cristo son traídas por amigos, vecinos, colegas y parientes. Pero ¿cómo hacemos evangelismo personal? Recuerden entonces, vamos a recapitular ideas que hablamos, ¿verdad? Hablamos de que existen dos maneras de evangelismo. Bueno, hay muchas, pero hay dos de las más importantes, la personal y la en masas. Es decir, ya va que se me perdió esto. Ahí está. El evangelismo en masas es las campañas, cuando vamos a predicar en la calle y cerramos una calle y todo eso. Y el personal es el cuando yo agarro y cara a cara le hablo a una persona. Hay otras maneras, como yo lo dije y lo agrego que no está aquí. Tú puedes también ganar a alguien, predicar al Señor hoy en día por un mensaje, por un video, las redes sociales, pero estas son las más poderosas. Hechos 5:8 Hechos 8:5-8 dice: entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo, y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía, así que había gran gozo en aquella ciudad. Entonces fíjese que Felipe aquí se bajó a la ciudad de Samaria y le predicaba a la gente, es decir, a todos, a masas. Esta es una manera de predicar, es poderosa. En muchos países se puede más, en este país, Estados Unidos, es menos. Pero predicarle a las multitudes es un diseño de Dios y todavía funciona, y mucha gente lo está usando alrededor del mundo. Y es bíblico. Ahora vamos a hablar del personal, que es el más efectivo. Como Hechos 8:26-36 vemos que Felipe le predicó al eunuco, que éste creyó y luego fue bautizado. Ustedes ya deben haber escuchado esa historia, pero esto fue cara a cara, un evangelismo y un bautismo de una vez. Y aquí hay un ejemplo de evangelismo personal. Ahora, ¿cómo el evangelismo personal contiene 4 elementos fundamentales? Vamos a esperar, vamos a pasar ahí, no adelantemos. Vamos a hablar de esos 4 elementos fundamentales. Número 1, el primer elemento fundamental es la oración. ¿Ok? Es la oración. Ahí está. El evangelismo personal tiene 4 elementos: la oración, las relaciones, el evangelio y el testimonio. Esto es muy importante. ¿Cómo orar para que una persona conozca a Cristo? Primero, usted debe pedir que Dios le quite la ceguera espiritual. Uno dice: Padre, en el nombre de Jesús, te pido por María que le invite a la iglesia, quítale el velo de los ojos para que vea tu palabra en el nombre de Jesús. 2, pedir a Dios que toque su corazón y su mente, que le ponga deseos y necesidad de volverse a Dios. Recuerden que la gracia previniente es la gracia que llama al arrepentimiento al pecador. Esa gracia está trabajando y está funcionando. Y yo debo orar: Señor, toca a esa persona, convéncelo, Señor. Y tercero, pedir a Dios una oportunidad para cruzarse con esa persona y hablarlo o traerlo a la iglesia. De manera que la oración es lo primero. Siempre lo digo y no me cansaré. Para que haya un evangelismo crucial y con resultados, debemos interceder primero por las personas. De lo contrario, estaremos perdiendo el tiempo. Porque el evangelismo no es un asunto metodológico necesariamente, primariamente es espiritual. Porque no estamos vendiendo crema dental, no estamos vendiendo
seguros médicos. Entonces, bueno, es la labia mía que convence a la persona. El evangelio no funciona así. El evangelio, aunque sí promueve a alguien que es Jesús, si no va acompañado de los elementos espirituales, es simplemente una venta más, donde podemos convencer a la gente con lógica. Algunos irán a la iglesia y no sufren cambios, y otros ni siquiera nos pondrán atención ni habrá conversión porque no van a ver la verdad, porque están atados por el maligno. Eso tenemos que tenerlo claro. Segundo elemento es las relaciones. ¿Cómo evangeliza usted si usted no tiene amigos, si usted no saluda a nadie, si usted es un amargado, si usted es un cara de limón que no saluda ni al vecino? Pues a nadie va a evangelizar. Para resumirlo, yo lo estoy resumiendo porque quiero dejar tiempo al final para orar por ustedes por cosas específicas. Pero el tema de las relaciones, si usted quiere de verdad ganar gente para Cristo, aumente su agenda de la gente no conocida. Rompa sus propios límites en la medida que usted pueda. Tercero, el evangelio. Recuerde que no hay evangelismos sin evangelio, porque hoy en día muchas iglesias quieren hacer evangelismo, es solamente haciendo payasos, vendiendo helados, jugando y un juego acá y un café, y no se habló de Cristo ni se oró, solamente convocamos a la comunidad para que la comunidad venga a jugar con nosotros. Ajá, y eso te ayuda en la parte 2 de las relaciones, pero después de las relaciones tiene que haber un mensaje. ¿Cómo lo damos? Hay muchas estrategias y todas son válidas dentro de lo éticamente aceptable. No como en estos días que vi un video de una cantante que dice que iba a evangelizar en Brasil cantando canciones cristianas, pero con minifalda y casi que desnuda. Pero ella va a los bares a cantar y está evangelizando. O sea, Dios tiene formas de hacer las cosas, pero Dios nunca nos manda a hacer cosas que tergiversan sus propios mandatos, por favor. Entonces, el tema es el mensaje. ¿Cómo lo presentamos? Dios nos dará una sabiduría. El mundo ha cambiado. Pero repito, porque es que esto está muy importante recordarlo. Necesito tener un mensaje claro. Evangelizar necesita expresar un mensaje. No solamente es dando abrazos a la gente que vamos a ganarla para Cristo. Puede ser que yo sea cariñoso y la gente se anime a ir a la iglesia, pero porque es tu amigo, pero no le interesa la iglesia, es puro por andar contigo. Entonces, ¿cuál es la salvación de esa persona? Tenemos que saber llevar el mensaje. Y ese mensaje debe tener 4 verdades básicas. Hablar del amor de Dios, hablar del pecado del hombre y la necesidad del arrepentimiento, hablar que Cristo es la solución y hablar que necesito obtener un encuentro con Jesús. Si yo cumplo esas 4 cosas en mi mensaje, lo estoy llevando a Jesús, a creer en Cristo como Salvador. Y el testimonio. Es decir, yo puedo evangelizar con mi vida, con mi testimonio, Dios hizo esto por mí. Es una herramienta, pero no puede ser el centro del evangelismo tampoco. Eso también quiero corregirlo. Hay gente que piensa que evangelizar solamente es cuente su testimonio. No, esa es una herramienta, pero tenemos que darle el mensaje. Este testimonio también son las obras sociales, la ayuda a la comunidad, visitar a los enfermos, en dar testimonio en la comunidad con obra social y ayudar a los necesitados, ayuda al evangelismo. Pero tampoco es el centro del evangelismo. El evangelismo es que la gente escuche las buenas nuevas de salvación. Pero para eso necesito matizarlo con estos 3 elementos. Debo orar, debo tener relaciones, debo tener un mensaje claro y dar un buen testimonio. O contar mi testimonio. O la iglesia dentro de la comunidad dar un testimonio ayudando a los necesitados, haciendo actividades para la comunidad. Eso ayuda. Pero hacer actividades para la comunidad también, que esas actividades sirvan para dejarle un mensaje breve a las personas. No es para que sientan las personas que le estamos cobrando la ayuda comunitaria con ir a la iglesia. Yo nunca he estado de acuerdo con eso. Regalar comida, ayudar a la comunidad y es como que después, bueno, ya les di comida, ahora tienen que ir a mi iglesia. A mí no me parece. Yo creo que uno ayuda al prójimo porque uno lo ama. Sin embargo, en esa ayuda que la comunidad viene a recibir, yo aprovecho un momento de 10 minutos para orar por las necesidades de las personas, presentarles a Cristo pero no de una manera impositiva, sino de una manera buena. Y también queremos darle este regalo que es el más importante, Cristo. Y de esa gente alguna va a volver a la iglesia y va a querer a Cristo. Pero la razón por la cual la gente debe venir a la iglesia no son por las dádivas, los regalos, los panes que le regalamos, las salchichas que regalamos, los zapatos que le entregamos. La gente no puede enamorarse desde las dádivas de Jesús para venir a la iglesia. La gente se tiene que enamorar de Cristo. Ese Cristo tiene la añadidura, sí, pero el centro es Jesús. El mensaje es Jesús. Bueno, entonces esos son, los 4 elementos que tenemos que tomar en cuenta para evangelizar. Ahora bien, voy con ustedes, voy a cerrar la pantalla. Estimados amigos
queridos hermanos. Yo no estoy hablando nada nuevo, porque toda la vida la iglesia ha tenido que evangelizar. Herramientas hay muchas. Herramientas hay muchas. Muchas. Estrategias, maneras. Pero a donde yo quiero entrar ahora en esta parte final es a 3 verdades que no podemos ignorar. 1. Una iglesia que no evangeliza no crece. Ninguna. Por eso debemos inyectar en el ADN de la iglesia el evangelismo como estilo de vida, en los servicios, en las alabanzas, en el trato, en ayudas comunitarias. Todo debe llevarnos a contar el mensaje de salvación. No estamos vendiendo un producto, estamos anunciando. Estamos anunciando una verdad. Y cada quien decide si la toma o no. ¿Y por qué yo digo que no estamos vendiendo un producto? Porque hoy en día mucha iglesia moderna ha vuelto sus reuniones o sus actividades como una venta de un producto. Le ofrecen dádivas a la gente para que la gente vaya. Jesús no andaba atrás de las multitudes. Las multitudes andaban atrás de Jesús, por quien Él era. Sí, es verdad, muchas veces la gente buscaba a Jesús, era para que les diera pan, como Él lo dijo, para que les diera beneficios. Pero finalmente el Señor dio la palabra, trajo la salvación y también hizo milagros. Los milagros son necesarios. Y Jesús alimentó una multitud, pero Él dijo, yo soy el pan de vida. Jesús es lo más importante que la gente debe ver en nosotros. De Él es que tenemos que hablar. Pero hoy en día tenemos que corregir eso. Porque la gente muchas veces está yendo a la iglesia por un beneficio, porque le oren solamente, porque le den comida, porque le den ayuda, o porque le dicen que ahí le va a salir todo bien. Y cuando no encuentran eso, se van al mundo otra vez. Y el evangelismo no es engañar a la gente. El evangelismo es decirle a la gente, Jesús murió por ti. Te perdonó y tiene vida eterna. Y tú lo necesitas para heredar la salvación. Ese regalo de salvación tenemos que comunicarlo con nuestra iglesia, pero no pensar que porque vendamos un producto como que si fuera cualquier cosa, la gente va a venir a la iglesia por lo que le ofrecemos. El día que no lo tengas no va a volver. Pero Jesús siempre va a estar, y si nosotros enseñamos a esta generación a amar a Jesús, siempre van a ir a Jesús. Las dádivas vendrán, las añadiduras vendrán, pero el centro es Jesús. De manera que revisemos este pensamiento primero. La iglesia norteamericana, hasta lo que yo he visto y conocido y he estudiado aquí, se ha ocupado mucho en hacer sentir a la gente cómoda. Cómoda. El aire, no te pases de 1 hora, café, dádivas, todo. O sea, siento que la iglesia en los últimos años ha buscado hacer sentir a la gente tan cómoda cuando viene y de buscarle tantos beneficios. Pero cuando la iglesia llama a servir a Jesús, son pocos los voluntarios, porque estamos cómodos. Y el día que la iglesia no les da esos beneficios, a los que asisten se buscan otra. Por ejemplo, van a la iglesia, la palabra les bendice, pero la gente empieza, atienden niños, atienden a los jóvenes, aquí tienen servicio de tal cosa, y si no, se van y buscan otras como cambiar de Walmart, cambiar de supermercado. Yo me preguntaba, ¿eso estará bien? ¿O será que la gente ha perdido el centro de la fe, que es Cristo? Y estamos más pendientes de los edificios, de las alfombras, de las luces, de los humos, de los colores. Y la gente va y entra a un evento y sale igual. Porque el centro no es eso. Si lo tenemos bien y si no lo tenemos, seguimos hablando de Jesús. Tenemos que cambiar, reflexionar un poco. Y cuando hablamos de evangelismo, no mostremos a Cristo como un producto en rebaja. Mostremos a Cristo como la solución total para la humanidad. Jesús no se está vendiendo, buscando quien lo compra en oferta. Él no necesita eso. Jesús es Señor. Y yo lo hablo, lo promociono porque lo amo, no porque me obligan. Y yo lo hablo y lo promociono no como la pastilla salvadora de la gente, que es un beneficio, lo tengo, lo suelto y lo tiro. No, es porque Él es Dios. Y Él es el único camino al cielo. Yo necesito arrepentirme de mis pecados. Tenemos que reflexionar un poco eso.
Y si una iglesia no evangeliza, no cambia, no crece. Y el reino, evangelizar es poblar el cielo y despoblar el infierno. Callar es dejar que la corriente se lleve a la gente. El evangelio cambia, transforma y bendice al ser humano. Y usted tiene el mensaje. Si usted que me está viendo, estudiante, tú, no importa que eres nuevo o eres viejo en la fe, tú tienes el mensaje. ¿Dónde está? En tu boca y en tu corazón. Y evangelizar es que ese mensaje que está en mi corazón y en mi boca se lo comparta a otras personas. Porque la iglesia me mande o porque yo lo haga independientemente. Y hay algo hermoso que sucede cuando tú evangelizas. Eres lleno del Espíritu Santo. Usted quiere estar lleno del Espíritu Santo, evangelice. Evangelizar llena del Espíritu Santo a la persona. Es sumergirse en un bautismo de poder del Espíritu Santo. Porque cada vez que tú decides hablar de Jesús, Jesús respalda tus palabras porque tú estás hablando de Él. Y por eso Él te da el poder en ese momento. Entonces todo está en nosotros. Y mi tercer punto es, ¿por qué nos cuesta tanto evangelizar? Sabemos que hay que hacerlo, porque tenemos muchos temores con los que hay que romper en el nombre de Jesús. Estamos llenos de timidez, de miedo, de complejos, nos da miedo el rechazo, o no tenemos tiempo para responder a estas actividades. Y eso tiene que cambiar, hermanos, queridos, a todos los que ven esto. Necesitamos responder al llamado de Jesús. Porque tú tienes el mensaje que otra persona necesita escuchar. Y tú miras, pastor, es que yo no sé hablar, es que yo soy tímido. Pero la palabra de Dios dice, porque Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, ni de temor, sino de poder y de dominio propio. Tú lo tienes, yo lo tengo. Y eso no tiene que ver con tu temperamento, ni con tu estilo, ni con tu manera de ser. Tiene que ver con el Cristo que vive en ti y tu nueva naturaleza. Hay un personaje en la Biblia que parece ser que era muy tímido y muy desconfiado de sí mismo y se volvió un libertador para Israel. Y hay dos, mejor dicho. Moisés, cuando Dios lo llamó, puso 1000 excusas. Decía que él era torpe para hablar, entonces Dios le puso a Aarón. Pero yo después veo a Moisés fluyendo en las escrituras con libertad. Se sanó, se curó. Y le puso a Aarón para que lo ayudara. No hay excusa. Dios no llama a predicar el evangelio a gente que tenga talentos y habilidades especiales. Llama a los que Él salvó para que comuniquen su mensaje. Gedeón, cuando Dios lo llamó, estaba escondido. Y cuando Dios le habló, él pensaba que era con otra persona. Denotaba complejo, tal vez era introvertido y tenía miedo. Y luego se convirtió en un guerrero que liberó al pueblo de Dios. Porque creyó en lo que Dios le había dicho a él. Mi pregunta es, si tú quieres servirle a Dios, tienes que tomar una decisión. Y mi pregunta sería, ¿a quién le crees tú más? ¿A ti mismo y a tu temperamento o crees al Dios que te llamó? Necesitamos creerle al Dios que nos llamó, porque si Dios nos llamó al ministerio de la reconciliación es porque tenemos todo lo que necesitamos para hacerlo. Desde tu plataforma, desde tu vida, desde tu lugar y así como tú eres. Dios te hizo y el Espíritu Santo cuando viene sobre ti porque tú obedeces al llamado te empodera para ser predicador de la palabra, aún siendo tímido. Y mis queridos hermanos, yo quiero orar en esta tarde para que el Señor nos libere de todo miedo, todo temor, pero también para que aprendamos a poner el reino primero porque estamos llenos de tantas excusas a la hora de evangelizar, de orar. Díganme las reuniones de oración. La iglesia tiene 80 personas y van a orar 3 porque no hay tiempo. ¿Cómo? Yo preguntaría, y pregunto, aquí en Norteamérica, y tendré tiempo de hablar de eso, y en todas nuestras iglesias, ¿cómo la iglesia piensa crecer sin orar? ¿Cómo la iglesia piensa crecer sin tener tiempo para evangelizar? No podemos crecer, pero se perdió la pasión por el crecimiento, por el evangelismo. ¿Por qué? Porque estamos muy cómodos. Y Dios te está llamando, mi querido estudiante, a hacer la diferencia. Tú no tienes que evangelizar a 1000, tú no tienes que evangelizar una multitud para marcar la diferencia. Tú puedes evangelizar a uno y eso va a marcar la diferencia en una familia
Y esa familia va a marcar la diferencia en otro y esa en otra familia y luego finalmente en una ciudad, comunidad completa. Tú puedes marcar la diferencia en uno. En uno, empieza por uno. Porque hay personas que dicen, Dios me llamó, Dios me dio un ministerio y Dios me llamó a las naciones y no han podido ni ganar a uno, ni a dos, ni a 10. Por eso Jesús nos mandó a evangelizar por etapas, desde lo más interno hasta lo externo. Judea, Samaria, hasta los confines de la tierra. Deja de buscar una multitud para predicar, háblale a uno. Y comprométete con ese uno a que conozca a Jesús. Y entonces Dios te dará más, porque el que es fiel en lo poco, no mucho, el Señor lo pondrá. Y en esta, bueno, como yo digo, en esta tarde, mañana, noche, yo no sé a qué hora usted va a ver esto. Por favor, denle like a las publicaciones de la iglesia, a los cultos, a los servicios. No seamos tacaños con eso. Yo sé que ven el video. Si usted lo ve, usted lo escuchó, denle un compartir, no lo comparta, pero denle like. No lo comparta porque es para edificar, pero denle un like para saber que usted deje su comentario, aportes después del video. Pero yo quiero que oremos. Incline su rostro en el nombre del Señor en esta hora. Porque detrás de esta cámara hay muchos Gedeones, hay Moisés, hay mucha gente llamada que se tiene que levantar, me dice el Espíritu Santo. La misión cristiana nació para reproducir iglesias y ministerios. La misión cristiana nació para reproducir pastores. Y detrás de estas cámaras hay gente que tiene un llamado de parte de Dios. Pero está presa del miedo, de complejos, están presos y atemorizados por sus luchas internas y aún por áreas de su vida no tratadas por Dios, que todavía no glorifican a Dios. Pero yo te digo en el nombre del Señor, lo que el Señor le dijo a cada uno de sus discípulos. Jesús los llamó, y cuando los llamó, ellos los siguieron, y no eran perfectos, le faltaba mucho, pero fueron transformados por el camino, como he venido hablando. Detrás de esta enseñanza se tienen que levantar líderes que respondan al llamado del Señor. Pues si tú tienes un llamado, respóndelo en el nombre del Señor. Pero voy a orar por ti para que el Señor quite todo miedo, todo complejo, toda culpa en el nombre de Jesús y pueda ser útil en las manos del Espíritu Santo. Padre, te doy gracias en el nombre de Jesús por cada persona que me está viendo, por cada persona que va a ver esta palabra. Así como tú llamaste a hombres como Moisés, Gedeón, Pedro, todos tenían luchas, debilidades y fallas, ninguno fue perfecto, pero ellos respondieron. Ayúdanos a responder a tu llamado, así como estamos ahora. Espíritu Santo, te lo pido en este momento. Ayúdanos a responder, Señor, a tu llamado, Padre amado. Oro por cada persona que ve esta clase. Tócala, Espíritu Santo, que nuestras iglesias tengan gente que prediquen a Jesús. Que nuestras iglesias tengan gente que hablen de Jesús, que oren por otros. En el nombre de Jesús quedas libre de toda cadena, todo complejo, todo temor. En el nombre de Jesús te libero en Cristo Jesús. Toda maldición, pecado y atadura que amarra tu vida ahora cae en el nombre de Jesús. Yo te declaro libre por la sangre del Cordero. Levántate, dice el Espíritu Santo. Levántate, dice el Espíritu Santo. Levántate, predica, cumple el llamado que Dios te hizo. Todo pecado, toda carnalidad, todo pecado escondido, ahora lo confesamos y quedamos a los pies de la cruz, creyendo que tenemos en ti redención, Señor. Levanta un ejército de gente que predique y sirva a tu nombre, Espíritu Santo. Tócalos ahora. Tócalos, Espíritu Santo. Levante sus manos ahí donde usted está viendo el video y dígale, Espíritu Santo, tócame. Libérame, dígale, Espíritu Santo, tócame, úsame. Dígale, Señor, úsame, Señor, úsanos para salir adelante, para que la iglesia crezca y el reino se llene de gente. Dile, Señor, úsanos con tu poder. Te entrego mis miserias, mis pecados, mis debilidades y creo que tú moriste en la cruz. Creo que tú me has hecho una nueva criatura. Creo en el llamado que me hiciste en el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Amén. Dios te bendiga, mi querido estudiante. No se preocupe tanto por qué va a decir. Preocúpese por obedecerle a Dios, porque la Biblia dice, abre tu boca, que yo te la llenaré.
Dios me los bendiga y pasen un feliz día.